que yo quiero que hayan en mi mundo. Entonces, una cosa bastante importante. Bueno, si en la vida mía hay escasez, es porque yo organicé mi mundo de tal manera que la escasez es consonante con ese mundo. Bueno, y si hay abundancia, es porque yo organicé mi mundo de manera que la abundancia es consonante con ese mundo. Bien. Ahora, las dos cosas que llevamos como preparación, ¿cierto? Salirnos del mundo de la causa y del efecto. Y 3, organizar nuestra vida de un modo tal que puedan entrar en ella cosas diferentes a las que siempre se han estado presentando. Bueno, el tercer presupuesto importante, para uno poder vivir una experiencia de perdón. Bueno, llegados a este punto, yo quiero decir que hablar de perdón no es hablar de un acto, sino que hablar de perdón es hablar de una actitud. ¿Y qué actitud es esa? Es una actitud que yo tengo hacia mí, no hacia los demás. ¿Cómo se llama esa actitud que yo tengo hacia mí? Se llama autoaceptación. El perdón es, ante todo, autoaceptación. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de preguntarme ¿por qué me sucedió esto? Que esa es una pregunta del ego. En lugar de preguntarme ¿para qué me sucedió esto? Que es también una pregunta del ego. Yo puedo responder diciéndome, responder diciendo, este incidente, este evento, esta experiencia que me ha lastimado, que me ha conmovido interiormente, que revela de mí y de mi destino, que revela de mí y de mi destino, qué llamado me está haciendo la vida para que yo vaya hacia la vida con una mayor disposición y una mayor libertad. Entonces, a veces en los conflictos lo que se pone de manifiesto es el desorden afectivo con el que nosotros nos estamos relacionando o a partir del cual nosotros
nos estamos relacionando. Y explico un poco más esa expresión. ¿Qué es un desorden afectivo? Es inclinarme a favor de una situación que va en contra de mi integridad y que va en contra de mí mismo. Entonces, por ejemplo, desorden afectivo. Cuando yo me quiero hacer cargo de la vida de otra persona y pienso que si esa persona le va mal, es mi responsabilidad que le esté yendo mal. Ese es un desorden afectivo. Desorden afectivo. Creer que si alguien rechaza algo que yo le ofrezco, es porque yo valgo muy poco o no valgo nada. Cuando en realidad el otro tiene la capacidad de decidir si acepta o no las cosas que la vida le ofrece. Y eso no tiene que ver conmigo. Eso hace parte de su proceso de vida. Entonces, cuando yo estoy en orden afectivo, cuando yo digo, yo le ofrecí, él no quiso aceptar, es porque lo que yo le ofrecí no hace parte de su vida y todo está tranquilo, todo está en paz. Bueno. Entonces, la inmensa mayoría de las veces, ¿cierto? La ofensa nace porque yo estoy tan centrado en mí mismo que cuando el otro actúa con libertad frente a mí, yo me siento ofendido, ¿cierto? Yo me siento ofendido. Entonces, hay ese elemento, pues es bastante importante. Bueno. Tercera condición previa o básica para nosotros prepararnos al perdón. Y vamos a hacer referencia al ego como enemigo de un proceso de perdón y de reconciliación. Entonces, de un proceso, el ego como enemigo de un proceso de reconciliación. Bueno, entonces ahí vamos a hablar de algunas cositas. 1. El ego, la visión del ego, se opone a la visión de Dios. Entonces, el ego mira de una manera y Dios mira de otra manera. Bueno, entonces recordemos, ¿de dónde nace la ofensa? De creer que cuando el otro manifiesta su libertad emocional, nos está ofendiendo a nosotros. Es que nadie está obligado a aceptar todo lo que nosotros le ofrecemos. ¿Sí? Y lo voy a decir, voy a poner el ejemplo más tonto, ¿cierto? Pero es el que también, por ejemplo, despierta más susceptibilidades en la relación de pareja. Vamos a suponer que uno de los dos de la pareja se empeña y hace una comida
y hace una comida súper dedicada, se ve sabrosa. Y cuando el otro llega, pues por una indigestión estomacal, porque camino a la casa se comió una galguería y perdió el apetito, porque está tan cansado que nada le provoca, y cuando nosotros le servimos la comida, él coge y dice no tengo ganas. Y ya de inmediato nos encendemos porque todo el esfuerzo que yo hice, todo el tiempo que yo invertí, usted no me valora. Entonces la ofensa, ¿de dónde nace? De yo percibir, uno, que yo soy el centro del universo, dos, de creer que el otro está obligado a aceptar todo lo que yo hago por él, tres, de que si el otro me manifiesta lo que desea, yo me siento amenazado. Entonces el otro puede con toda libertad, así yo me haya dedicado toda la tarde a hacer la comida, el otro también tiene la libertad de decirme no quiero, perdí el apetito. Y eso no tiene por qué ser un motivo de conflicto. ¿Sí? No tiene que ser un motivo de conflicto. Bueno. Ahora, cuando yo digo ego, estoy hablando del dolor, de la parte patológica de nuestro ser. La parte patológica de nuestro ser está habituada a creer que todo lo que pasa en la vida es contra ella. Entonces, el ego siempre está autorreferenciándose, ¿cierto? Está autorreferenciándose y se está sintiendo amenazado. Y cuando yo hablo de la visión de Dios, es hablar de mirar las cosas desde la comprensión, desde la empatía, desde el amor. A eso nos referimos, ¿cierto? Bueno, entonces, el ego siempre está reivindicando derechos y el amor siempre está reivindicando el bienestar. Entonces, el ego siempre está, ¿usted por qué me hace esto? ¿Cierto? Una mamá o un papá centrado en el ego. Es que este muchachito, esta muchachita no me está comiendo. Es que este esposo, esta esposa mía, no se me están alimentando bien. Esas son expresiones del ego, ¿cierto? Es que no se me están cuidando, ¿cierto? Una profesora hablando del ego, ¿cierto? Es que mis niños no se me están esforzando lo suficiente para ser los mejores del colegio. Entonces el ego, con esa manera que tiene de hablar, pues lógicamente no tiene otra alternativa que vivir conflictuado, porque el ego no le da margen a la libertad del otro. Bueno, en cambio el amor da margen a la libertad del otro. El amor respeta el camino y el destino del otro. Bueno, entonces, el ego siempre dice que la culpa es del otro. El ego siempre es inocente. Y como el ego siempre es inocente,
el ego siempre se considera una víctima. Y como el ego se considera siempre una víctima, entonces siempre se está oponiendo al cambio, siempre se opone al fluir de la vida, siempre se opone al diálogo. Uno se da cuenta que una pareja está enredada en el ego porque cuando empiezan a hablar de un asunto serio se van calentando, empiezan a discutir y al final terminan pronunciando la palabra mágica. ¿Sabe qué? Dejemos así, porque con usted no se puede hablar. Entonces esa es una pareja, una conversación enredada en el ego. En cambio, donde hay amor, la primera disposición que hay es la de la escucha. Es la de la escucha. Y la segunda disposición es la renuncia de los dos interlocutores a tener la razón, a reconocer que hay puntos de vista diferentes. Puntos de vista diferentes. Bueno, entonces ahí está este tema. El ego distorsiona la manera de ver las cosas y el amor corrige la mirada que tenemos acerca de las cosas. Para el ego hay una mujer poniendo problemas. Para el amor hay una persona llamando atención sobre sus necesidades profundas. Para el ego hay un borracho sinvergüenza. Para el amor hay una persona con un trauma de vinculación que no ha logrado resolver. Entonces, son dos miradas absolutamente distintas sobre la misma situación. Bueno, ahora, hay una cosa que es cierta, y es que cuando el ego se abre al amor, su manera de actuar es absolutamente diferente. ¿Cómo actúa un ego que se abre al amor? Actúa sanamente. Y entonces actuar sanamente es que en lugar de juzgar, desvalorizar, criticar, hace el esfuerzo por comprender, por acoger y por acompañar. Bueno, entonces tenemos ahí otro elemento. Ahora, otro presupuesto importante para nosotros podernos abrir a una experiencia de perdón es la que tiene que ver con reconocer nuestros escondites. Entonces, ¿qué quiere decir eso de reconocer nuestros escondites? Mire, cuando hay un conflicto y en ese conflicto salimos lastimados, lo más coherente es que nosotros busquemos protegernos del dolor y busquemos evitar que las cosas
se repitan. Eso es lo más humano. Bueno. Y entonces nosotros creamos algunos escondites para poder evitar el sufrimiento. Yo voy a hablar de una manera así muy sintética de un buen número de escondites, ¿cierto? De un buen número de escondites. Entonces, el primer escondite se llama la represión. Y la represión es evitar hablar de lo que sucedió, y cuando se habla de lo que sucedió, se evita hablar de cómo nos sentimos. Entonces, en la represión, nosotros estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes por congelar la realidad. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande por congelar la realidad. Bueno, entonces nosotros, al congelar la realidad, estamos queriendo creer que las situaciones ya cambiaron y ya se transformaron. Bueno, la segunda se llama la supresión. ¿Sí? La supresión. ¿Qué pasa con la supresión? No se puede confundir con la depresión, aunque sería supremamente fácil. La supresión es todo el esfuerzo que nosotros hacemos para no sentir, para evitar sentir. Entonces, ese es todo el esfuerzo que nosotros hacemos para evitar sentir. La tercera, la culpa y la vergüenza reprimidas, ¿cierto? Entonces, la culpa es la creencia de que nosotros hicimos algo mal. Y la vergüenza es la que nos hace creer que nosotros somos malos. Entonces, la culpa es la creencia de que hicimos algo mal. Y la vergüenza, la que nos hace creer que nosotros, por haber hecho algo malo, somos malos. Entonces, mientras que la culpa nos hace sentir mal, la vergüenza nos hace sentir inadecuados. Bueno. El siguiente escondite, bloquear la energía. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos bloquear la energía? Bueno, ustedes han visto que nosotros vemos un niño muy espontáneo, ¿cierto? Entonces vamos a suponer un niño que va diciendo lo que siente. Entonces nosotros empezamos a decirle: ¿a usted no le da pena lo que está diciendo? ¿A usted no le da pena ser así? ¿A usted no le da pena hablar de esta manera? ¿A usted no le da pena comportarse de esta manera? Entonces, resulta que nosotros utilizamos un mecanismo
para bloquear la energía que no nos gusta del otro, haciéndole sentir vergüenza, o sea, haciéndolo sentir inadecuado. Eso no se hace así. Usted está obrando mal por hacer así. Y es que es más fácil bloquear la energía del otro que reconocer que nosotros no somos capaces de acompañar la forma como ese otro se está manifestando, ¿cierto? Entonces, es más fácil hacer sentir vergüenza a un niño que no le importa pararse delante de todo el mundo y contar chistes o cantar o hacer el ridículo. Es más fácil llenarlo de vergüenza que acompañarlo y potenciarle esa capacidad y esa libertad de expresarse y de manifestar todo lo que él quiere y todo lo que él siente. Bueno, después, otro escondite, ¿cierto? Son las emociones reprimidas. En la psicología del trauma, nosotros lo llamamos el estado de disociación. Entonces, ¿qué es la disociación? Todo el esfuerzo que yo hago para evitar que aparezca una emoción que a mí me hace sentir mal. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que una persona tuvo una separación y después de esa separación estuvo deprimida un buen rato. Entonces, esa persona va a evitar hablar de la separación para evitar a su vez tener que hablar de la depresión, de la tristeza que tuvo. Eso es una disociación. Resulta que aquello que yo quiero separar de mi conciencia es precisamente lo que más presente está en mi conciencia. Después, otro elemento muy importante y que no puede faltar en los temas de Ananké es la culpa generacional. La culpa generacional. Bueno. ¿Qué llamamos la culpa generacional? Son todas esas cosas que nuestro sistema familiar ha intentado ocultar y nos ha pedido a nosotros ocultar para mantener la fidelidad al sistema. Entonces, es la culpa generacional. De las cosas inadecuadas que hicieron nuestros abuelos, a veces se cubren con un manto de silencio o de indignación que resulta bien llamativo, ¿cierto? Entonces, cuando en las familias no se sabe nada de los abuelos, es porque la familia está protegiendo a los abuelos de un secreto que ellos pidieron que se guardara. Bueno. Y finalmente está la proyección. La proyección es atribuirle al otro aquello que yo tengo.
Entonces la proyección consiste en hacerle creer a los demás que esas cosas negativas están en ellos, pero nunca en nosotros. Pero nunca en nosotros. Bueno. Ya con esto, entonces nosotros podemos entrar en el último punto de nuestro encuentro, que es transformar la víctima que hay en nosotros y abrirnos al perdón. Transformar la víctima que hay en nosotros y abrirnos al perdón. Para entrar en este último tema, entonces yo les voy a proponer que hagamos un pequeño break de un cuartito de hora. Entonces a las 4 de la tarde comenzamos a hablar de transformar la víctima y abrirnos al perdón. Así que quienes nos están siguiendo por Instagram, que fue la alternativa para que más gente pudiera vernos, a las 4 iniciamos una nueva transmisión. Muy bien, vamos entonces a hacer ese pequeño receso.